Muy buen día, estimados docentes, les damos la más cordial bienvenida a esta primera sesión del taller Elaboración de Actividades de Aprendizaje. Mi nombre es Verónica Yanel Mendoza Pérez, les presento a mi compañero. Buenos días. Es Juan Antonio Gómez Aguilar y nosotros somos asesores metodológicos de la División de Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología. En la sesión del día de hoy veremos cuál es el objetivo de esta sesión. El objetivo primordialmente es innovar el diseño de actividades que garanticen aprendizajes significativos y fomenten en los estudiantes la apropiación del conocimiento, el desarrollo de habilidades y actitudes para su crecimiento profesional. ¿Cómo vamos a hacer esta sesión o cómo se va a trabajar a partir de estos elementos? Una, va a ser el nombre de la asignatura como tal, la asignatura que imparte, qué puedo aportar para mejorar las actividades de aprendizaje de las asignaturas. En este aspecto debemos ver cuáles son los contenidos que vamos a utilizar y auxiliándonos de los logros para poder diseñar esas actividades para poder presentarlas dentro del programa desarrollado. Aquí nos hacemos una pregunta: ¿por qué es necesario actualizar las actividades de las asignaturas? Aquí podemos tener varios elementos o varios fuertes que nos pueden ayudar a diseñar actividades de mejor calidad. Durante todo este proceso de creación de contenidos, las actividades se han ido mostrando a los estudiantes de tal forma que ellos las permiten realizarlas, ¿sí?, y enviarlas al profesor. Únicamente que esas actividades con el tiempo, los estudiantes han ido replicándolas y han sido fácil replicar y copiar y utilizar las mismas respuestas. Es por eso que manejamos estos elementos para poder cambiar y modificarlas. ¿De qué forma? Una, contextualizarlas a la realidad del campo profesional. ¿Qué quiere decir esto? Cada actividad, cada logro se tiene que direccionar a un ambiente profesional, a un campo profesional donde el estudiante va a aplicar de una u otra manera. Mejorar las indicaciones. Durante el tiempo que hemos venido trabajando con las actividades, nos hemos dado cuenta, o por experiencia propia, las indicaciones, tal vez dentro de un área de planeación las vemos correctas, pero al momento de llegar al estudiante, la interpretación que hace no es la adecuada. Debido a eso, necesitamos mejorar esas indicaciones, que las indicaciones sean las más claras, las más adecuadas y las más simples, para que el estudiante las pueda entender y comprender. Y eso nos va a llevar a que la actividad sea resuelta de manera favorable. El tercer paso es fortalecer el desempeño académico del estudiante. Esto viene aunado al elemento anterior. Si nosotros propiciamos indicaciones correctas, claras, que favorezcan la resolución de la actividad, ¿sí?, el desempeño académico del estudiante se verá reflejado, se verá de una forma en la que el estudiante va a demostrar todos esos conocimientos, esas habilidades y esa competencia que marca la asignatura. El siguiente punto es generar productos de aprendizaje que reflejen la práctica en el campo profesional. Cada actividad que el docente o que ustedes como docentes desarrollen debe estar relacionado al campo profesional del estudiante, al lugar donde él va a desarrollar todo ese conocimiento, va a aplicar ese conocimiento dentro de un trabajo, dentro de un área profesional. La publicación en la web de las actividades resueltas y el lucro con actividades. Estos dos puntos ya los manejaba en un principio, el por qué se pretende cambiar estas actividades. ¿Sí? Muchas personas han lucrado con estas actividades de la UNAD y las han vendido a estudiantes para que únicamente las entreguen. Y ahí no se ve reflejado el desempeño académico y ni se logra la competencia que está asignada para esta actividad y para esta asignatura. ¿Cuáles son las metas que hay que cumplir? ¿Cuáles son los objetivos que nosotros vamos a cumplir como docentes dentro de las actividades y para cada una de las unidades de las asignaturas? Uno, las actividades deben ser integradoras. Esas actividades integradoras deben tener elementos que permitan, aunque las actividades son independientes, se van a relacionar y van a combinar en una evidencia de aprendizaje. ¿Sí? En el área de ciencias exactas, generalmente lo que se maneja son procesos. Esos procesos
se manejan a través de actividades individualizadas o colaborativas. Aunque son de diferentes índoles, de diferentes elementos, se relacionan entre sí para lograr una evidencia de aprendizaje. Es por eso que nosotros decimos que las actividades son integradoras. Aunque son independientes, al final se determina a través de una evidencia de aprendizaje. Y esa es la meta que vamos a cumplir como docentes. Generar unas actividades que sean independientes, en este caso son las tareas que mencionamos a los estudiantes. Deben ser actividades colaborativas, donde entran los foros, bases de datos, wikis, glosario, todos elementos que permitan al estudiante involucrarse con sus compañeros o hasta con el mismo docente. Y finalmente la evidencia de aprendizaje, que es la que nos va a mostrar en elementos, grandes rasgos o elementos personalizados, el conocimiento que adquirió el estudiante durante toda la unidad. El cúmulo, la suma de las tareas independientes, de las tareas colaborativas, nos va a dar como resultado la evidencia de aprendizaje. Se debe ver reflejada en este elemento, que es la evidencia. ¿Qué necesitamos para diseñar las actividades? ¿Qué vamos a utilizar? Una, existen dos modelos por los cuales estamos trabajando, que son las tablas de especificaciones, que es mi primer elemento, o planeación didáctica, donde se encuentran los siguientes elementos. Una, las competencias generales, o la competencia general, las competencias específicas por cada una de las unidades, los logros y su nivel taxonómico, y la estrategia de enseñanza-aprendizaje. Estos elementos son los que nos van a permitir diseñar esas actividades en cada una de las unidades de la asignatura. Nos vamos a apoyar una de la tabla de la competencia general, esta a su vez de la competencia específica, que de ahí desprenden los logros de acuerdo a su nivel taxonómico, si son de comprensión, análisis, utilización, ¿sí? Y la estrategia que nosotros diseñemos para la asignatura, si es un aprendizaje basado en problemas, si es un aprendizaje basado en casos, si es un aprendizaje basado en ejercicios y problemas, ¿sí? Todas esas estrategias que nosotros diseñemos para el estudiante, la vamos a representar dentro de una tabla de especificaciones. Esto a su vez, cuando terminamos de elaborar esa tabla de especificaciones, planeación didáctica, creamos el programa desarrollado. Estos están creados a través de temas y subtemas. Esos subtemas a la vez pueden tener subtemas que automáticamente nos van a propiciar ese conocimiento dentro del estudiante. Está conformado también de un material de apoyo, que eso viene a un lado de recursos web, objetos de aprendizaje, audios, videos, todos esos elementos que van a ayudar al estudiante a desarrollar esa capacidad de conocimiento o esa habilidad dentro de la asignatura como tal. Estos dos elementos son de mucha importancia para poder llevar la asignatura a cabo. Si no creamos estos dos elementos de una forma consciente, donde se liguen cada uno de estos dos, automáticamente no estamos cumpliendo con la competencia que deseamos lograr. Una vez que ya tenemos la tabla de especificaciones o planeación didáctica, ya tenemos el programa desarrollado, vamos a tener las consideraciones para la creación de las actividades. ¿Cuáles son esas consideraciones que debemos tener? Como les mencionaba al principio, nos vamos a guiar de una competencia específica, que esta corresponde a la competencia de la unidad. Esa competencia específica tiene tres elementos muy importantes: el contenido declarativo, el contenido procedimental y el contenido actitudinal. El contenido declarativo son todos aquellos contenidos teóricos, conceptos, leyes, teoremas, reglas o definiciones que el estudiante necesita para poder cursar la asignatura. Todo contenido teórico lo expresamos dentro de este elemento, contenido declarativo. El contenido procedimental. En este contenido van a estar todos aquellos elementos que requieran un proceso, ya sea para resolución de un ejercicio matemático, ya sea para un proceso dentro del área logística, dentro de un proceso de base de datos en desarrollo de software, todo aquello que muestre un proceso de resolución y muestre un producto como tal, ¿sí? Todos esos contenidos lo vamos a mencionar dentro del contenido procedimental. Y el contenido actitudinal,
como manejamos un aprendizaje basado en competencias, ¿sí?, generamos también actitudes. El estudiante, para poder lograr estos dos elementos, debe tener ciertas actitudes. Debe ser proactivo, colaborativo, asertivo, todos aquellos elementos actitudinales que propicien el aprendizaje de estos dos elementos anteriores, tanto el contenido declarativo como el contenido procedimental. Estos tres elementos se conjugan en un elemento siguiente, que son los logros. Son como pequeños objetivos que permiten medir todo aquel conocimiento dentro del estudiante. ¿Qué quiere decir? Si yo en el contenido declarativo expresé que el estudiante debe identificar un concepto, si ese concepto es lo verdaderamente relevante, lo vamos a expresar en un logro, ¿sí? Por ejemplo, identificar el teorema de Pitágoras, ¿no? Es un elemento declarativo porque únicamente las identifica y lo colocamos como un pequeño logro. Si decimos resuelve ejercicios sobre el teorema de Pitágoras, ya estamos colocando un contenido procedimental y al igual se refleja en un logro. Esos logros son los que nos van a permitir crear las actividades de aprendizaje. A través de esos logros vamos a ir creando esas actividades dentro de cada una de las unidades de la asignatura, ¿sí?, como tal. Entonces, son los elementos que tenemos que considerar para el diseño de las actividades. Por favor. ¿Qué relación va a tener la actividad con los elementos de la tabla de aprendizaje? Volvemos otra vez un poco al proceso anterior. Como nuestro modelo está basado en competencias, tenemos que vigilar que tengamos estos cuatro elementos. Uno, debemos asegurar que el estudiante logre un conocimiento, que logre una habilidad, ¿sí?, una actitud hacia el conocimiento, hacia esa habilidad, y esa actitud esté reforzada a través de valores. Estos cuatro elementos lo vemos reflejado dentro de una actividad, ¿sí? Nosotros, como docentes, no podemos recibir una actividad únicamente como un producto, si no tenemos todo el proceso, ¿sí? Eso nos está marcando que el estudiante no tuvo una actitud de resolución del problema, no tuvo un valor, no tuvo una habilidad, únicamente mostró un resultado. Entonces, en la actividad debemos ser muy claros en decirle: si yo requiero que me resuelva un problema, requiero que me muestre el procedimiento, la definición, ¿sí?, y el producto. Y esos tres elementos me está asegurando que está desarrollando estos cuatro aspectos. Estos cuatro elementos, al expresarlos dentro de la actividad, lo debemos llevar también a una realidad. No debemos trabajar con las actividades ficticias o actividades que realmente nos tengan pegada a una realidad. Porque si le estamos desarrollando, o estamos propiciando al estudiante que desarrolle habilidades, que desarrolle capacidades, pues lo debemos apegar, esas actividades las debemos apegar tanto a la realidad como tenemos. Entonces, esta es la relación que puede tener la actividad con los elementos de la tabla de especificaciones. Bueno, ahorita vamos a ver las características. Esas características ya la ve mi compañera Verónica, para que se les pueda mencionar. Bien, ahora que ya les platicaron respecto a qué insumos requieren para hacer sus actividades, que bueno, esos ustedes ya los conocen, porque ya han tenido la oportunidad de impartir su asignatura. Con estos insumos, la tabla de especificaciones, la que van a encontrar dentro de su aula, en la pestaña material de apoyo. Esa es su tabla de especificaciones o planeación didáctica. Y bueno, su programa desarrollado, ustedes ya ubican qué contenidos desarrollaron, cuáles son los que, bueno, van a reforzar a estas competencias de las cuales hacía mención mi compañero. Ahora vamos a ver específicamente qué características tienen estas actividades de aprendizaje, que debemos ser muy cuidadosos a la hora de diseñarlas. Bien, primero vamos a ver que sean adecuadas para el nivel académico de los estudiantes. Específicamente, ahorita estamos diseñando para la división de ciencias exactas. Para ello necesitamos ver que realmente no sean de nivel básico, sino de nivel superior y de acuerdo
a los contenidos que se están abordando. Después tenemos que ver que sean planteadas de manera significativa y también que sean funcionales, es decir, que sí recuperen lo que están abordando, que sí vean la relación de logros y competencias, que les sean útiles. También necesitamos ver que estén dentro del contexto del estudiante, dentro del contexto de la carrera, verificar que realmente lo que nosotros les vamos a pedir en la actividad les sea útil en el futuro. Es decir, cuando ellos se encuentren en el campo laboral, si por ejemplo van a diseñar a lo mejor un proceso ahora, bueno, que sea un proceso vigente, que sea pegado a determinada norma, que de esa norma también esté actualizada. Eso lo debemos de cuidar. También debemos ver que sean motivadoras, ¿no? Siempre mostrarles la utilidad. ¿Para qué te va a servir esto, no? Ahora vas a diseñar, por ejemplo, procesos de calidad, o vas a aprender a ver cómo es el armado de una computadora, vas a ver reflejada la solución de problemas a través de fórmulas matemáticas, etc. También debemos de incluir recursos de apoyo. Ya ven que nuestra modalidad, bueno, es a distancia. Entonces tenemos que garantizar esos recursos de apoyo, proponerles recursos de apoyo que vayan acordes a lo que se les está pidiendo en la indicación de la actividad. ¿Cuáles son esos recursos de apoyo? Por ejemplo, podemos tomar en cuenta artículos de a lo mejor bibliotecas especializadas, publicaciones técnicas, podemos recomendarles algunos videos que previamente sean elegidos por ustedes, que vean que cuentan con las características, por ejemplo, también que sean acordes a nuestro país. A lo mejor un proceso, encontramos un video de un proceso, pero a lo mejor es de Colombia, y a lo mejor en nuestro país no se está manejando como tal, entonces también hay que ser cuidadosos en ese sentido. Después tenemos casos prácticos o casos de estudio. Estos casos de estudio, ya sea que ustedes los puedan diseñar, recuperar con algún colega de ustedes, etcétera, o ustedes diseñarlos específicamente para que el caso sirva, para que el estudiante haga un análisis o prepare alguna propuesta. También tenemos simuladores. Actualmente, bueno, nos lleva un poco de tiempo a lo mejor crear un simulador. Sin embargo, en la web tenemos algunos que se pueden adaptar a nuestras necesidades y sobre todo que sean de acceso libre. También tenemos ejercicios automatizados que podemos configurar para que ya tengan su retroalimentación de manera inmediata. Eso también ustedes pueden proponernos. Tenemos algunos audios que ya sea que si ustedes tienen a lo mejor una anécdota o un caso, bueno, lo podamos traducir a algún caso de estudio que puedan ustedes apoyar en el diseño y ya el área de tecnologías de la universidad pueda ayudarles para darle algún tratamiento especial. Al igual que las animaciones, y bueno, siempre ser cuidadosos de ver el software de acceso libre. ¿Por qué? Porque bueno, muchas veces a lo mejor la universidad ha generado algunos convenios, por ejemplo con Autodesk, para ver algunos programas, pero pues desafortunadamente contamos con escasos recursos y sí necesitamos garantizar que el software que recomendemos siempre sea de acceso libre. Para ello nosotros, si requerimos alguno, vamos a probarlo, vamos a registrarnos previamente y vamos a ver cómo funciona. Sobre todo también ver el funcionamiento y no nada más recomendárselos sin que nosotros como docentes los hayamos probado. Y bueno, aquí les dejo algunos ejemplos de Google Earth, Autodesk, GeoGebra, etc. Bien, otra característica que debemos de cuidar es plantear alternativas para diversificar las actividades. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros diseñamos actividades que siempre van, por ejemplo, a pedirles 3 conceptos y nosotros les definimos los autores? Entonces, en cada ciclo escolar va a ser el mismo cuadro comparativo, con los mismos 3 conceptos, con los mismos 3 autores. Entonces sí debemos de cuidar eso, diversificar las actividades. O si les vamos a proponer un caso de estudio, no les vamos a dar, por ejemplo, el mismo caso de tal empresa o de tal teorema o de tal situación, porque entonces ese caso va a estar cada ciclo escolar repitiéndose. Entonces lo más idóneo es que le dejemos la indicación que tu docente te enviará un caso de estudio para que puedas trabajar con él en esta actividad.
Y de esta manera nosotros en el documento del facilitador le vamos a colocar los criterios para que nuestro colega, compañero docente pueda diseñar ese caso de estudio. Porque recuerden que ahorita, por ejemplo, ustedes van a diseñar esas actividades, pero no es solamente un grupo, son 3, 4 o más grupos. Entonces hay que cuidar, ser muy congruentes con la indicación que vamos a dejar tanto para el estudiante como para el colega docente. Después, aquí que esto está relacionado con elaborar un documento dirigido al docente. Ahí le vamos a decir, igual que al estudiante, el nombre de la actividad, le vamos a decir qué elementos o hacia dónde vamos a encaminar, hacia dónde estamos enfocando la actividad. Las instrucciones deben de ser claras y deben de ser precisas. La idea no es a lo mejor dejarles actividades complejas o que sean difíciles de que ellos los entiendan. Garanticemos que el estudiante lo va a comprender. Démosle, después de que a otra persona démosle la lectura. Por ejemplo, si ustedes elaboraron un caso, bueno, se lo doy, no sé, a algún familiar, oye, puedes dar lectura a este caso, lo comprendes, hay algo que no te queda claro, para así garantizar que, bueno, lo que estamos escribiendo quede listo para el estudiante. Después tenemos que ver la concordancia entre la dinámica de la actividad y la herramienta tecnológica. Esto es porque a veces sugerimos algunas actividades que, como lo mencionó mi compañero Juan, pueden ser de tipo individual o de tipo colaborativo. Pero resulta que cuando ya dejamos en las indicaciones de la actividad, se prestaba más para hacerla individual o para compartirla a lo mejor en un foro, y yo no permití que pudieran compartir sus aportaciones los estudiantes. Entonces sí es necesario que veamos la congruencia. De hecho, la herramienta la elegimos en función de la necesidad que tenemos de la actividad y del logro. Siempre ver nuestro logro, ver la secuencia didáctica que tiene la actividad, y entonces al final ya elegir mediante qué herramienta la van a poder compartir o subir a plataforma a nuestros estudiantes. Después vamos a fomentar o a priorizar acciones de investigación. Recuerden que en este nivel, bueno, estamos pensando que los estudiantes puedan continuar, terminando esta licenciatura, puedan continuar a lo mejor con un posgrado. Entonces es necesario fomentarles también las habilidades de investigación, tratando de que ellos acudan también a sitios confiables, a sitios que, por ejemplo, ustedes ya con la experiencia que tienen, pueden recomendar, a bibliotecas especializadas, a fomentarles ese interés por la investigación. Y bueno, también considerar que nuestros estudiantes se encuentran en diferentes regiones, ¿no? Entonces a lo mejor no les podemos dejar ir a visitar una biblioteca que por ejemplo se encuentra en la Ciudad de México. Entonces, más que nada, todo nuestra infraestructura, bueno, o los recursos de apoyo que nosotros les pudiéramos sugerir, debemos de ver que estén disponibles en la web para todos. Y bueno, considerar que en algunos casos ya cuentan con la experiencia laboral. Como saben, pues nuestra población es muy diversa, y entonces tenemos a veces desde los que egresan del bachillerato y son jovencitos de 18 años, hasta por ejemplo amas de casa que tiene tiempo que dejaron de estudiar, y entonces vamos a plantearles la actividad sencilla de forma gradual para que estas actividades vayan aumentando. Por ejemplo, vamos a empezar por una de nivel comprensión, después vamos a ir aumentando el nivel y vamos a ir a una de nivel análisis, y a lo mejor para finalizar vemos una de utilización o de aplicación, para que ellos vayan comprendiendo desde la parte conceptual hasta ver algunos procesos y hasta ya poder utilizarlo en ambientes reales. Bien, les compartí una hoja con un ejemplo de los elementos que integran la actividad. Nosotros en la universidad manejamos una estructura en cada una de las actividades. Lo primero que van a poder observar en su ejemplo, en la hoja número 3, va a ser el nombre de la actividad. Todas nuestras actividades van a tener un nombre para poderlas identificar. Ese nombre lo pueden elegir en función de lo que van a hacer. No se vale que en el nombre de la actividad ustedes coloquen el producto que va a entregar. Por ejemplo, que le pongamos nombre de la actividad mapa conceptual.
O sea, no es, se les sugiere mejor que agreguen un nombre que sea idóneo a lo que van a hacer. Después tienen un propósito. Los propósitos, ¿de dónde los obtenemos? Bueno, como ustedes saben, tenemos nuestra tabla de especificaciones y ahí vienen unos logros. De esos logros vamos a obtener los propósitos. A veces son muy parecidos. Por ejemplo, el de identificar el concepto de tal. A lo mejor de ahí, bueno, ¿qué otra cosa le puedo poner? Bueno, lo traslado mi logro al propósito. Si es que es un logro de nivel comprensión y lo podemos colocar dentro del propósito de la misma actividad. Pueden ser 2 logros por una actividad o 3 en el caso de la evidencia o el número de logros que tenga la. Generalmente ustedes van a encontrar de 1 a 4, máximo 5 si es que da la competencia específica, si es que es de un nivel muy elevado. Entonces, en el propósito lo vamos a redactar en presente siempre. En presente con un verbo de acción evaluable. Vamos a garantizar también que nuestros propósitos se puedan evaluar, porque después de que ustedes elaboren sus actividades, les vamos a pedir el apoyo para que elaboren los instrumentos de evaluación. Entonces es importante que desde aquí el propósito sí esté listo. Un ejemplo, si ustedes le van a pedir comprender el proceso de tal cosa, ¿no? Y entonces le pongo comprender, entonces lo idóneo sería que le pusiéramos explica el proceso de tal, porque eso es lo que nosotros vamos a medir en el estudiante. Después de poner nuestros propósitos, vamos a tener las instrucciones didácticas o los pasos para realizar la actividad. Ahí en el ejemplo pueden ver que todas están numeradas. Es importante numerarlas porque entonces el estudiante lo va a asociar a que lleva un orden y lo que primero debe de hacer, bueno, es lo más sencillo hasta llegar a lo más complejo. También dentro de las instrucciones vamos a incluir el recurso de apoyo. Por ejemplo, vamos a ver una actividad de, no sé si alguna de las maestras quiera leer la secuencia de su actividad. Tu docente enviará la URL de la película o video que debes analizar. 2. Observa la película o el video con detenimiento y con base en lo estudiado en el contenido nuclear de esta unidad, responde lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo de la negociación de la película? ¿Cuál es el tipo de ambiente que muestra la película y cuáles son sus características? ¿Qué actitud es la que muestran los negociadores? Si estuvieras en la negociación de la película, ¿qué contraparte te gustaría hacer y qué estrategias o tácticas implementarías para lograr el objetivo? Gracias, maestra. Bueno, como pueden escuchar, la secuencia en la actividad empieza por ver un video, ¿no? Entonces vamos a garantizar que primero le demos la indicación de quién le da ese video, dónde encuentra el video, para qué le va a servir y después de observar el video, qué es lo que va a hacer. En esta actividad se plantearon preguntas detonadoras para incitar a que el estudiante haga esos 3 procesos, ver qué conocimientos tiene del proceso de negociación, ver cómo participaría o cómo se asumiría él dentro de este video, qué decisiones tomaría y luego qué actitudes, que es la tercera parte, la parte actitudinal, qué actitudes tendría que tener en ese caso, ¿no? Después podemos decir que tenemos la herramienta de nuestra plataforma. Como saben, nuestra plataforma es Moodle y bueno, ustedes ya conocen algunas herramientas. ¿Alguien quisiera mencionar algunas herramientas de Moodle que pueda identificar, maestra? El foro, la wiki. Muy bien. Por acá, maestra, ¿qué herramientas ha utilizado? El envío de tareas en el apartado de tareas, los exámenes que ponen para las autoevaluaciones que se responden ahí mismo. Exámenes automatizados, muy bien. Bien, como ustedes ya conocen las herramientas, bueno, entonces nada más vamos a identificar mediante qué herramienta van a compartir sus productos o el desempeño. Nuestros estudiantes, recuerden que nuestro modelo basado en competencias nos pide evaluar ya sea el producto o ya sea el desempeño, ¿no? El producto podría ser que nos entregue un proceso o un diagrama de flujo de un proceso.
Ya el desempeño podemos ver, por ejemplo, en un foro, cómo es la argumentación que da, cómo asume una postura en determinada situación o cómo resuelve un problema. Después vemos también las indicaciones técnicas. Es importante que le digamos al estudiante en qué formato nos los va a entregar, dónde lo va a subir. Por ejemplo, cuando le dejamos que haga un video y que él aparezca en este video, no sé, a lo mejor entrevistó a alguna persona y además va a hacerle una propuesta, no sé, a alguna actividad de administración y el estudiante después tenga que hacer alguna propuesta. Y además emitir una conclusión en el propio video. Si nosotros le pedimos que suban todos los videos así como los generan desde el celular o desde una videocámara, etcétera, lo que vamos a generar es que se sature la plataforma. Entonces es importante que ahí le digamos o le recomendemos que lo pueda publicar en algún sitio, siempre y cuando tenga los derechos de autor, considerando pues su nombre, la asignatura, la carrera, el nombre de su docente y si es posible el grupo, porque con esto estamos garantizando de que esta actividad solamente es del estudiante. Y entonces si la publica en un sitio de YouTube, por ejemplo, le va a generar una URL y esa URL es la que va a poder compartir, ya sea en el foro o en una base de datos, por ejemplo. Y ahí ya los demás compañeros pueden ver los videos o el propio docente. De esta manera garantizamos que estos videos que van a subir los estudiantes, pues no saturen la plataforma. Lo mismo con los audios, por ejemplo. Los pueden publicar a lo mejor en Goer y de esta manera suben su URL y ya todos podemos escuchar el audio. En ese sentido, en las indicaciones técnicas también tendría que establecerse el formato del audio para que pueda ser escuchado pues, por el profesor, ¿no? Sí, se les puede sugerir, o sea, sí se les puede sugerir una herramienta, incluso darles la liga de algún tutorial de cómo hacerlo. Aunque, por ejemplo, ya muchos estudiantes también conocen diversos recursos. Entonces ahí es recomendable sí sugerirles uno para que no tengan también el pretexto, es que no me dijeron cómo, o es mucha tecnología, yo no lo sé hacer. Entonces siempre nosotros como institución apoyarles brindándoles el recurso. Pero como sugerencia, ¿no? A lo mejor para decir, no, debes de subirlo en tal, ¿no? Porque si no, no te lo recibo. Porque finalmente lo que nos importa es que cumpla la actividad que haga, es que tenga esa experiencia de aprendizaje y no propiamente que aprenda a utilizar la herramienta. También hay que cuidar que si es una herramienta muy compleja y se va a llevar a lo mejor más tiempo invirtiéndole en aprenderlo que en hacer la propia actividad, pues mejor valoremos otra que a lo mejor sea más sencilla. Igualmente pasa esto, por ejemplo, con las sesiones de Skype. Cuando se les pide a lo mejor una sesión en Skype, les dice el docente, bueno, es que yo no tengo Skype, ¿cómo me registro? ¿Cómo entro? Entonces es recomendable dejarles la liga de un tutorial, que hay muchísimos en YouTube, y decirles, puedes acudir ahí para que te vaya acompañando este tutorial y por fin logres inscribirte a Skype. De ahí ya decirle cómo funciona, sugerirle horarios. Nosotros siempre como docentes debemos estar pendientes de cómo se va a llevar la mecánica de la actividad, incluyendo en esto, bueno, indicaciones técnicas o recomendaciones. Por eso también es importante que si ustedes le van a sugerir algún software, ustedes lo prueben primero, porque lo más seguro es que les van a preguntar a ustedes cómo subir, cómo hacer, cómo transformar, o hacer en 3D, etc. Y bueno, finalmente tenemos instrumentos de evaluación. Dentro del ejemplo que les proporcioné, tienen un apartado que dice criterios de evaluación. Ahí, por ejemplo, en el caso de matemáticas, en el caso también de software o telemática, ustedes van a encontrar algunos criterios generales. Pueden dejar criterios generales, que bueno, en el caso de logística, les colocamos una indicación que revisen los criterios de evaluación disponibles en el aula. Y ya cuando van a la rúbrica, ahí los encuentran. Sin embargo, también pueden dejar algunos criterios de evaluación general, unos 3, 4, para que ellos tengan también un antecedente de qué se les va a evaluar de esta actividad. Y posteriormente ya van a elegir qué instrumento de evaluación es el más adecuado para evaluar esta actividad. ¿Qué nos va a permitir este instrumento de evaluación? Bueno, nosotros como docentes poder asignar
a lo mejor un puntaje o hacer una valoración de tipo cualitativa o cuantitativa, según sea el caso, por la naturaleza de la actividad, y elegir también o apoyar al estudiante más bien para ver qué criterios va a considerarse en la evaluación. Ahí ustedes ya pueden incluir criterios técnicos, criterios de formato, ya pueden incluir elementos, por ejemplo, si hay congruencia de la propuesta que plantea con lo abordado en el contenido de la unidad, etc. De esta manera van a poder darle un insumo más o un apoyo más para hacer su actividad, porque a veces también revisan la indicación de la actividad y si a lo mejor por ahí tuvieron alguna duda, ya en el instrumento de evaluación terminan de reforzar, bueno, ¿qué es la intención de esta actividad? ¿Qué voy a hacer para que me sirva? No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Bueno, cuando ya tenemos diseñada nuestra actividad con esta estructura que acabamos de revisar, vamos a validar su pertinencia. Una manera de validarla es plantearnos estas preguntas. Veamos nuestra actividad y nos preguntamos, ¿se encuentra vinculada a los logros de la competencia? Porque a lo mejor me ganó la emoción y diseñé otra cosa y ya cuando veo el logro digo, híjole, no se relaciona. Entonces ahí es importante cuidar esta parte. Luego, ver si la tarea se relaciona con el contexto o para el contexto del estudiante, ver si tiene que ver con la asignatura, ver si lo que les comentaba hace un rato, de si aplica para el país o cómo se da en las empresas actualmente, o en el campo de estudio que esté, ¿no? ¿Tiene un uso inmediato? ¿Le es útil en el futuro? ¿O solamente es a lo mejor una investigación que se va a quedar ahí guardada y quedó muy padre, pero pues no me va a ser muy útil? Define claramente qué va a hacer el estudiante, para qué, cómo lo hace, con qué herramientas, con qué material de apoyo, etc. Y luego si es motivadora, ¿no? También preguntarnos, porque a lo mejor a veces también por ahorrarnos el trabajo, y digo, siendo sinceros a veces, no, pues un ensayo, no, pues les dejo un mapa conceptual, que lea un artículo y que haga un mapa conceptual. No, tratemos de esforzarnos un poquito. Estas actividades no van a ser tan complejas porque, bueno, les estamos planteando la posibilidad de que sean solo 3, pero más robustas, ¿no? Que a lo mejor tengamos una colaborativa, a lo mejor una individual y la evidencia de aprendizaje, pero que sean actividades más robustas que realmente les sean útiles, ¿no? Si esforzámonos un poquito por ellos. Ya si después ellos no aprovechan al 100%, pues ya es a criterio de nuestros estudiantes. Bueno, se consideran los componentes de tipo procedimental, actitudinal. Hay que verificar también si estamos recuperando en esos 3 tipos de conocimientos. Bueno, el declarativo, el procedimental y el actitudinal. Finalmente, ver que el estudiante cuenta con los recursos para realizar exitosamente cada actividad propuesta. Entonces, viendo estas preguntas, podemos ya valorar si nuestra actividad nos quedó bien o es pertinente. Bueno, dentro de las personas que participamos en el diseño de las asignaturas, en el desarrollo del contenido, tenemos al docente en línea, que es una parte relevante e importante. Tenemos el asesor metodológico, que sería Juan y una servidora, y mi compañero Fernando y Anita en el caso de la División de Ciencias Exactas, y el responsable del programa educativo, quienes serían los jefes de carrera de estas 4 de la división, que son 4, y el asesor de evaluación, quien les va a estar acompañando en la elaboración de sus instrumentos de evaluación, y posteriormente también les va a dar una plática a manera de capacitación para que puedan ustedes elaborar sus instrumentos toda vez que terminemos con el diseño de actividades. Y también tenemos el corrector de estilo, que es una figura importante para que, bueno, cualquier a lo mejor error en la redacción, en la sintaxis, veamos cómo él nos va a apoyar en nuestras actividades o sus actividades que van a diseñar, pues queden lo mejor posibles. Ahorita su función como docentes en línea va a ser, a partir de su experiencia, elaborar las actividades de tipo individual, colaborativo y su evidencia.
Esa va a ser ahorita su labor de actualización y como les decía mi compañero Juan, la meta es que durante el transcurso de esta semana se concluyan todas las actividades de la asignatura en la que están participando. Y para cualquier duda, por ejemplo, a lo mejor de enfoque, del contenido, que a lo mejor, bueno, yo quiero ver este autor, ustedes se pueden acercar con los responsables del programa educativo o los coordinadores de la carrera para que les puedan apoyar en ese sentido. Respecto a los asesores metodológicos, con mucho gusto los vamos a estar apoyando para revisar la estructura didáctica de su actividad, a lo mejor ver algún recurso, a lo mejor poderles sugerir algún recurso, ver cómo van a estructurar a lo mejor las indicaciones, si a lo mejor son muy amplias, si a lo mejor hay que acotarlas más. Para ello también los compañeros de COAED, quienes están apoyando, van a poder auxiliarles en esta labor. Y mi compañera de evaluación, que como les decía en un segundo momento, les va a apoyar para el diseño de instrumentos. Entonces, ¿qué vamos a entregar? ¿Qué les vamos a pedir que entreguen? Bueno, la carpeta de asignaturas usualmente viene con más elementos, que es programa desarrollado, material de apoyo, el documento del docente, actividades y criterios. En esta ocasión únicamente se les va a pedir 3 entregables, que uno es el documento en donde se van a encontrar las actividades de aprendizaje por unidad. Las de unidad 1, unidad 2, unidad 3, entonces, o 4 según sea el caso. Entonces, tenemos 3 documentos de actividades de aprendizaje. Después vamos a tener 3 documentos de criterios de evaluación de actividades, igual 1 por unidad. Y finalmente, el documento para el docente, en donde, como les decía, de acuerdo a la actividad que propongamos, a la actividad de aprendizaje, en el documento del docente le vamos a dejar recomendaciones, formas de llevarlo a cabo. A lo mejor si vamos a hacer una tarea tipo colaborativa, bueno, le vamos a sugerir cómo puede organizar a los estudiantes, en qué momento es pertinente enviarles el material, que siempre es importante que lo publiquemos antes, como docentes, para que el estudiante en el momento que entre ya pueda tener todos los insumos para hacer su actividad. Entonces son estos 3 entregables que vamos a requerir por unidad. Bueno, estos elementos ya los recuperamos en las características de las actividades. Y bueno, nada más a manera de ejemplo, recomendación, sugerencia, sabemos que ustedes ya con la experiencia que tienen, pues a lo mejor van a proponer distintas actividades, pero pueden sugerir a lo mejor proyectos de trabajo, visitas a sitios web, estudio y solución de casos, análisis, lectura, revisión de documentos estructurados, pedirles que a lo mejor elaboren ejemplos, procesos, que resuelvan problemas, etc. De manera general. Y bueno, al final, como al final se elige la herramienta, pues aquí dejamos también algunas herramientas para su consideración, que la mayoría, bueno, ya las ha podido operar, ya ha trabajado con sus estudiantes a través de estas herramientas. Bueno, no sé si tienen alguna duda, Juan, no sé si quieras agregar algo. No sé. No sé si quieras agregar algo. No, igual no sé si podríamos pasar el video que tiene Juan, que igual debería reforzar. Pues de hecho ya manejamos el video como una herramienta más de ayuda para el docente y automáticamente lo podemos editar. Igual para que lo... Sí, en la carpeta de insumos que se les va a compartir, se les va a compartir un video que lo elabora la carrera de matemáticas con el apoyo de algunos compañeros también de la división, para que lo puedan ustedes ver, para que cualquier duda que haya quedado por ahí suelta, pues también pueden recurrir a este video tutorial que les va a ser de mucha utilidad. También se los mandamos en la carpeta y bueno, va a estar disponible. Yo tengo una duda. Cuando yo trabajé el cuatrimestre pasado con una materia que era administración de operaciones, y ahí ya venían las instrucciones de tu docente te va a enviar. Yo soy facilitadora, ¿no? Y había mucha ambigüedad por parte de los alumnos, porque me decían,
bueno, es que los que están pegados siempre iban avanzando, pues rápido veían mi mensaje, donde les decía, les acabo de enviar un correo con el caso de estudio para la evidencia de aprendizaje. Y lo descargaban y no había problema. Pero hay quienes 15, 20 días después apenas están entrando a la asignatura y mi mensaje quedó bien atrás, mi mensaje, ¿no? Entonces me decía, maestra, ¿dónde encuentro la evidencia del caso que nos tenía que usted enviar? ¿Cuándo no nos envió? Y les mandaba, ¿no? Ya desde hace 20 días se les había mandado. Lo que hacía yo era publicarlo en el blog personal, en el blog que tenemos como cada quien, como participantes. Entonces, no sé si se pueda o si existe otra herramienta en Moodle, pero en vez de decir tu docente te enviará, tu docente pone a disposición en el blog el archivo, porque el enviará es a destiempo, entonces se pierde en el correo o en los mensajes que enviamos. Ok, justamente para eso, para esta nueva actualización, está la propuesta de incluir un foro que se llame Planeación Didáctica del Docente. En este foro ustedes van a poder compartir archivos y generar varias entradas, que una puede ser para material de apoyo, que puede ser un caso para una evidencia, otro que es el calendario de actividades, otro puede ser para a lo mejor asuntos administrativos que pudiera surgir o que hay un asunto técnico que se cayó la plataforma, etcétera. Entonces sí, vamos ahorita ya en las asignaturas de los últimos semestres, bueno, cuatrimestre, ahorita todavía lo manejamos así, se está manejando ya ese espacio y ya se le puede dejar en la indicación, tu docente compartirá el caso de estudio mediante planeación didáctica. Muy bien. Sí, gracias. Y también avisarles por el mensajero de plataforma que ya está disponible, para que también quede la evidencia desde cuándo está disponible. O por correo, ver todos los medios de comunicación posible con los estudiantes. Pero sí, ya se va a tener ese espacio. Gracias. Bueno, estimados docentes, pues les damos las gracias por su asistencia a esta pequeña sesión de capacitación. Esperamos haber logrado el objetivo y poderles apoyar, y pues los invitamos a que se esfuercen en hacer estas actividades de aprendizaje que pues finalmente es en beneficio de nuestros estudiantes. Gracias.